carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Entonces acompáñeme al libro de Génesis. Génesis capítulo 12, estamos hablando, hicimos un par de paréntesis en 2 domingos de hablar de la historia de Abraham. Es una historia muy linda porque todos nos imaginamos a Abraham como lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Se habla mucho de Abraham, el mismo Jesús habla de Abraham, elogian a Abraham, se dice que Abraham era amigo de Dios. El apóstol Pablo habla de Abraham como el padre de la fe, etcétera. La Biblia habla muy bien de Abraham y eso está muy bueno, pero también la Biblia tiene algo excelente, que es que la Biblia no esconde nada también. Dios no esconde nada. Cuando ustedes, alguna persona les hable, es que los cristianos aquí que allá, ¿verdad? Porque siempre alguien quiere justificar sus pecados, hablando de los pecados de otro, y otro que va a la iglesia, aunque no debería de ser así. Una persona que asiste a una iglesia debería dar testimonio, su vida debería ser un testimonio delante de los demás, pero hay algunos que todavía no les ha amanecido, y entonces hacen cosas que no tienen que hacer, y entonces la gente los ve, pero la Biblia misma nos enseña cosas de todos, saca lo bueno y también saca a la luz las cosas malas, sus cosas positivas como sus cosas negativas también. Podemos hablar de David, no voy a mencionar casos de cosas que pasaron en la vida de David. Hablamos de Noé y también uno que no se quita el tiro es Abraham. Y aquí vamos a ver una historia en el capítulo 12, en el versículo 10 en adelante hasta el versículo 20, de algunas cosas que pasaron en la vida de Abraham, pero que no solamente falló una vez, sino que lo hizo por lo menos 2 veces. ¿Y qué es importante de esto? Bueno, ver que ninguno de nosotros tiene que ser perfecto para poder entrar al cielo en nuestra propia perfección. La perfección para entrar al cielo viene a través de Jesucristo, que era el perfecto. Si yo creo en Él, en su justicia, esa justicia suya se me atribuye a mí, y entonces Dios me ve a través de Jesucristo. Entonces por eso yo tengo entrada al cielo. Y cualquiera de nosotros necesitamos a Cristo. Hemos hablado de Jesús como el camino, por eso lo dice así: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, a través de Él, a través de su sacrificio, porque Él pagó. Pero vamos a leer aquí, son unos versículos, no es tanto el texto para que lo podamos leer completo. Dice versículo 10: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. 2 veces enfatiza el hambre en la tierra. Quiero que veamos nada más el versículo 9, que fue donde habíamos quedado la vez pasada. Dice que luego Abraham partió de allí avanzando poco a poco hasta el Negev. El Negev es un desierto, al sur de Palestina, al sur de Israel, buscando frontera con Egipto. Bueno, entonces ahí viene el versículo 10 que acabamos de leer, y dice el 11: y aconteció que cuando estaba próximo a entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios, dirán, es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya,
Así, gracias a ti salvaré mi vida. ¿Vean qué cosa? Abraham. Aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón, quienes la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del faraón. Se la llevaron para el palacio, seguramente. Entonces dice el 16, este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Por causa de Sara, o Sarai, como se le llama aquí, el faraón bendijo a Abraham, lo trató bien porque le había dicho que era su hermano. Versículo 17, pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham y a su mujer con todo lo que tenía. Es una historia bonita, extraña, pero bonita. Vamos a hablar, a ver qué tiene el Señor. Bueno, no me detuve mucho porque vamos a ir leyendo la palabra versículo por versículo. Esta historia, primero quiero decirles que es muy interesante por un motivo. Porque si ustedes, no sé si lo notaron, pero Abraham, bueno, expresamente dice que va a Egipto. Baja a Egipto, sale de Israel, de las fronteras, para irse para Egipto. ¿Por qué se va para Egipto? Dice que había hambre en ese momento en la tierra de Canaán, y entonces, y más o mucho más para donde iba Abraham, que había dejado el lugar donde había hecho los altares y había vivido un tiempo, y buscó el desierto por alguna razón. Entonces, claro, aumentó seguramente la sequía y hubo hambre, entonces dijo, muy bonito, me voy para Egipto. ¿Por qué para Egipto? Egipto era una nación próspera, era el imperio que dominaba en ese tiempo el mundo entero, el mundo conocido o el mundo de la época, y Egipto era muy próspero porque el río Nilo, cuando llegaba a una región de Egipto que se llama el delta del Nilo, el río se desborda en cierta época del año y entonces eso hace muy fértiles los campos. Luego cuando el río baja, aquellos campos quedan muy fértiles para sembrar. Siempre había agua por el río Nilo, siempre había agua en Egipto y siempre habían cosechas. Usted lo puede ver más adelante cuando se habla de la historia de José. ¿Para dónde se fue José? Bueno, lo llevaron esclavo a Egipto, pero había hambre en tiempo de José también. Y solo Egipto pudo solventar la necesidad de toda la región. Incluso tenían graneros llenos de trigo y de otros de cebada, de granos diferentes para alimentar a la gente que pudiera llegar allá a Egipto a comprar el alimento. ¿Se acuerdan? Hubo 7 años de abundancia y luego vinieron los 7 años de sequía en tiempos de José. José llegó a ser bisnieto de Abraham. Ok, entonces aquí vemos algo que llama mucho la atención, porque es la primera vez que se menciona a Egipto en la Biblia, y vemos también cómo alguien, por causa de hambre y necesidad, se va para Egipto. Abraham se va para Egipto y pasa algo en Egipto. Este pasaje muestra claramente, y yo lo veo, que Dios está profetizando el futuro de la descendencia de Abraham en Egipto. La esclavitud de Israel, que duró más de 400 años en Egipto, que solo pudieron ser liberados por la mano poderosa del Señor. Hay una profecía aquí. Dios está mostrándole a Abraham lo que va a pasar. Y luego, si leen el capítulo 15, una vez más Dios le dice claramente a Abraham, tu descendencia va a estar en esclavitud en Egipto por 400 años. Pero aquí se lo está anunciando por primera vez en carne propia. Está diciendo, el que se va para Egipto no le va muy bien, porque este es el título de este mensaje.
El título de este mensaje es: confiar en Egipto nunca ha sido una buena idea. Y en la Biblia encontramos que Egipto, especialmente cuando Israel estuvo cautivo en Egipto y que Dios lo libertó por mano de Moisés, la Biblia nos enseña que Egipto es tipo del mundo. El Nuevo Testamento nos enseña eso. El mundo que quiere oprimir, el mundo que quiere esclavizar. El faraón es tipo del diablo que mantenía esclavizados a los israelitas hasta que Dios, con mano poderosa y por medio de plagas, por medio de su poder, hizo que el faraón dejara libre al pueblo de Israel. Pues aquí vemos algo parecido. Si lo notamos, lo primero que pasa es que Abraham acude a Egipto buscando comida y comodidad. Lo mismo pasó con Israel en tiempos de José. El pueblo de Israel, que eran como 70, Jacob con todos sus hermanos se fueron para Israel y ahí se quedaron a vivir y ahí los esclavizaron. Así quizás también a nosotros nos pasa, buscando comodidad, buscando incluso alimento o buscando prosperidad, nos metemos en Egipto, en cosas que no tenemos que meternos. Lo segundo es que Sara es hecha cautiva por Faraón. Lo mismo pasó con Israel. Israel, el pueblo, fue hecho cautivo. Y no quiero durar mucho en esto porque este no es el tema central de esto. También lo tercero es que Dios tiene que intervenir con plagas para que sea liberada Sara, lo mismo que pasó con Israel cuando fueron cautivos allá. Y luego Abraham sale con muchas posesiones, lo mismo que pasa con Israel. No sé si han leído la Biblia, pero el faraón y los egipcios estaban tan desesperados por tanta plaga y tanta cosa que les había caído, que les dieron todas sus posesiones a los israelitas para que se fueran. Tome, váyase, tome el oro, tome la plata, tome los vestidos, tome, pero jálense de aquí. Ustedes no, solo males nos están trayendo. Algo así igual está pasando acá. Yo no sé si ustedes pueden ver el prototipo, pero este es un prototipo de lo que iba a pasar años después. Por lo menos quizás unos 500 años después, vino y pasó lo que pasó. Y la idea central de este mensaje o de este pasaje es que en momentos de dificultad es fácil tomar decisiones basadas en temor, como hizo Abraham, en temor. Y sí, le dio miedo, tenía gente y toda la cosa, familia, le dio miedo ver el hambre y toda esta cosa, y entonces pensó en irse para Egipto. En su lógica humana, ¿verdad? Pero Dios nos llama a confiar en su fidelidad, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Incluso los creyentes más fieles, porque esto aprendemos aquí. ¿Cuántos creen que Abraham era un creyente fiel? Sí, era el padre de la fe. Pero incluso los creyentes más fieles enfrentan momentos de debilidad y de temor. Sin embargo, Dios permanece fiel, mostrando su gracia incluso en medio de nuestros errores. Eso es lo que vamos a aprender aquí en este texto. Ahora, le pasaron cosas buenas a Abraham ahí, pero eso no quiere decir que Dios aprueba la conducta de Abraham. Vamos a hablar de eso, porque a muchos de nosotros, incluso cuando hemos desobedecido, nos han pasado cosas buenas, pero eso no quiere decir que sea la perfecta o la perfecta voluntad de Dios. Bueno, el versículo 10 dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre. Esta es la primera vez, como les dije, que se menciona Egipto aquí. Nunca es buena idea refugiarse en Egipto. Tienen un versículo ahí de Isaías capítulo 30, versículo 1. Ven lo que dice, porque esto también pasó en tiempos muchísimo más adelante, cuando el pueblo de Israel estaba siendo acosado por Babilonia y antes por los asirios también. Isaías tiene que escribirle o profetizarle al pueblo de esta forma. Dice, ay de los hijos que se apartan, eso dice Dios, dice aquí, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Pongamos cuidado porque Dios le está hablando a usted. Porque a veces salimos en carrera a pedir consejo donde no tenemos que pedirlo, o a quien no tenemos que pedírselo, y al primero que deberíamos de pedirle consejos a Dios. Y no vemos a Abraham haciendo eso. Vimos versículos antes de este pasaje que Abraham donde llegaba hacía un altar. Pero yo me pregunto, ¿cómo es eso? ¿Para qué hacía altares Abraham? Si tomaba decisiones como esta.
Bueno, eso es importante, ahorita lo vamos a hablar. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, dice ahí. Yo diría cobijarse con cobija, para que entendamos nosotros, y no de mi espíritu. Ese es el Espíritu Santo, añadiendo pecado a pecado, que es lo que está haciendo Abraham. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza a la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Vean qué lindos versículos estos, ¿verdad? Para que pensemos. Cuando estemos en aprietos, cuando estemos en problemas, cuando tengamos que tomar decisiones difíciles, lo primero es reposo, tranquilidad. No nos apresuremos. Vamos primero al Dios de los cielos, no descendamos a Egipto, o sea, no vayamos a solucionar las cosas con soluciones meramente humanas. Démosle la oportunidad a Dios. Es que eso es lo que pasa. Muchas veces no le damos la oportunidad a Dios y después estamos diciendo, Señor, es que tal y tal, pero es que te adelantaste, no me dejaste actuar. No me dejaste hacer lo sobrenatural y buscaste hacer lo natural. Si fueran las cosas solo naturales, pues nosotros las podemos hacer y no necesitamos a un Dios sobrenatural. Pero el Dios que tenemos es un Dios que le gusta hacer cosas maravillosas como las que hemos visto en la Biblia, pero tenemos que darle espacio a Él. Abraham enfrentó una crisis de hambre en la tierra que Dios le había prometido. Pero en lugar de buscar la dirección de Dios, como vemos, decidió ir a Egipto por sus propios medios. Y esta no es la única vez en la Biblia que por razones de sustento alguien deja el lugar donde Dios lo tenía para ir al lugar que no le conviene, como le pasó también en la Biblia. Les recuerdo la historia de Elimelech y de Noemí. ¿Se acuerdan de Elimelech y Noemí? Muchos años después. Elimelech era un israelita junto con su esposa Noemí. Hubo hambre en Belén y se fueron para un lugar llamado Moab. Enemigos de Dios, un pueblo idólatra con costumbres que Dios nunca quiso que ellos fueran a ese lugar, y volvieron a repetir el mismo patrón. Ahí, en poquitos años, en cuestión de unos 10 años, murió Elimelech, murieron sus 2 hijos, Malón y Kelión. Se habían casado con 2 mujeres moabitas. Una de ellas se convirtió en una de las abuelas de Jesucristo, la famosa Ruth. Pero cuando hacemos algo que no tenemos que hacer, siempre hay consecuencias. Seguimos. Ok, cuando enfrentamos pruebas es crucial buscar la guía de Dios antes de actuar. Yo no sé, yo creo que es que a veces actuamos rápido o a veces oramos y actuamos sin esperar la respuesta de Dios primero. Por supuesto, la primera guía de Dios está en su palabra. Tampoco salga en carrera para donde la que se dice profetiza en el barrio, por no decirle bruja, o aquel que dice que Dios le habla, etcétera. Esas cosas, dependa de Dios. Dependa de la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, la palabra de Dios. Y si quiere consejo, busque al pastor, busque a la pastora, para que le den o una persona de testimonio en la iglesia, porque andan muchos por ahí que quieren sacar provecho a los cristianos. No se trata, y esto es importante, no se trata de orar y luego hacer lo que me parece, que yo creo que es el problema que tenemos nosotros. Oramos a Dios y luego hacemos lo que nos parece. No se trata de orar y luego enojarse, frustrarse o entristecerse porque las cosas no salieron como yo quería. Se trata de levantar un altar como hacía Abraham, pero el problema que veo yo con Abraham es que hacía un altar para adorar a Dios o para que Dios viera que lo tenía en cuenta, etcétera. Pero el altar que hacemos a Dios tenemos que hacerlo para buscar su dirección.
para buscar su voluntad, no solo para, por ejemplo, yo puedo venir aquí a la iglesia y cantarle las canciones que hemos estado cantando y todo, pero si no hacemos su voluntad, ¿qué dirá Dios? ¿Para qué me cantan? ¿Para qué canciones de Marcos Witt y de esos hermanitos y hermanitas? ¿Para qué? ¿Para qué tanta bulla? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice Jesús en el Nuevo Testamento, y lo dice en el Antiguo Testamento, Isaías. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Que se trata de levantar un altar no solo para que Dios vea que creemos en Él, sino un altar para someternos a Él en todo y esperar su dirección. ¿A alguien esta semana o estas semanas le pasó algo también? Estuvimos orando, estas semanas atrás, estuvimos orando porque trajo la petición aquí miércoles, oremos por tal y tal cosa, pastor. Sí, oramos. A las 2 semanas, la petición que puso no salió. Salió al revés. Salió la cosa mal. No se le pudo cumplir lo que quería o lo que buscaba por algo que ni siquiera, que se sale de control totalmente. Y entonces esta persona me llama llorando. Entonces, ¿qué le dije yo? Pero ahí no oramos. Porque estás llorando, es que aquí, que allá, y que yo quería, que aquí, que allá, y que no sé qué, ¿verdad? No les puedo contar qué es, porque ya ustedes después dicen, sí, fue fulanita o fue fulanito, ¿verdad? Y eso es privado. Pero el asunto es que le dije, entonces, ¿para qué oramos? Si cuando oramos tenemos que estar dispuestos a que se haga tu voluntad, Señor. Si me dices que no, está bien. Si me dices que espere, está bien. Y si me dices que sí, también está bien. Pero es que no oramos solo como para que Dios vea, ya le traje la petición, ahora sigo haciendo mis planes. Y saco plata, y pago esto, y pago lo otro. Pues yo me adelanto a Dios. No espero a que Dios acomode las cosas. Y así nos enseña el Señor. Y no hay nada mejor que esperar entonces la voluntad de Dios, que fue lo que no hizo Abraham. No lo vemos haciendo eso. Agarró para Egipto, y nunca acudir a Egipto es una buena idea. Ya lo vemos ahí. Bueno, versículo 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es full extras, su mujer es muy bonita, muy bella, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Abraham tuvo temor por su vida, en lugar de confiar en Dios y de un plan para protegerse a través de la mentira. ¿Era la voluntad de Dios que Abraham fuera a Egipto? No. Dios permitió, porque tenemos que entender que hay algo que se llama la voluntad permisiva de Dios. ¿Sí quiere ir a Egipto? Váyale. Y verá, ahí va a aprender, ahí va a experimentar cosas. Bueno, y entonces ya ven lo que hace, porque el temor nos lleva a tomar decisiones basadas en nuestra limitada perspectiva, lo que puede alejarnos de los propósitos de Dios. Aunque era verdad que Sara era su media hermana, yo no sé si ustedes saben, pero era media hermana. Sara era hermana de Abraham de parte del papá, pero no de parte de mamá. Eso se podía hacer en la antigüedad. Ya luego cuando viene tiempos de Moisés, con la ley de Moisés y todo esto, ya Dios prohíbe estas cosas. Pero eso lo hacían en la antigüedad. O sea, Abraham no mintió del todo, pero sí mintió. Porque dijo una verdad a medias, y una verdad a medias es una completa mentira. Mintió en cuanto que esta mujer era su esposa. Sí, era mi hermana, era su hermana, pero también su esposa. En Génesis capítulo 20, yo quiero que vayamos a ese pasaje, porque qué lindo es cuando podemos aprender un poquito más. Porque vemos a Abraham haciendo lo mismo después, cabezón,
y de todas lo libraba el Señor. No aprendamos eso, Era porque era Abraham y Dios tenía planes muy específicos con Abraham. Pero no nos metamos en camisa de 11 varas porque no sabemos si vamos a salir bien librados del asunto. En el capítulo 20 de Génesis hay una historia donde Abraham llega a un pueblo, a una región, donde habita un rey que se llama, la región es Gerar y el rey se llama Abimelech. Resulta que pasó exactamente la misma cosa. Le pasa igual si ustedes leen el pasaje completo, vean el versículo 4, dice, pero como Abimelech no se había llegado a ella, a Sara, porque ya había, leamos desde el versículo 2, allí Abraham decía de Sara su mujer, es mi hermana, él sigue con la misma cantaleta, no aprende. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió por Sara y la tomó, pero Dios vino a Abimelech en sueños. Vamos a leer esto para que entendamos mejor lo que pasó con el faraón antes. En sueños de noche y le dijo, vas a morir a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y tiene marido. Pero como Abimelech no se había llegado a ella, o sea, todavía no había tenido relaciones sexuales con ella, le respondió, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y también yo te detuve de pecar contra mí. Por eso no permití que la tocaras. Hasta eso hizo Dios. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta. Ahí está la cosa. Y orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, debes saber que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Claro. A la mañana siguiente se levantó Abimelech y llamó a todos sus siervos con todas estas cosas, le contó todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres sintieron mucho temor. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas al hacer esto? Abraham respondió, dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿Qué es esto? Falta de confianza en Dios. Las cosas las quería resolver. Yo pensaba, igual que han leído el pasaje de Naamán, aquel leproso, que era general del ejército de Siria y que fue donde Eliseo, y Eliseo le dijo, sí, vaya y métase al Jordán 7 veces. Y no quería ir a meterse al Jordán. Hasta que se metió al Jordán y fue sanado, dijo, es que yo pensaba que me iba a sanar, que iba a salir, iba a decir una palabra, me iba a poner las manos. Es que nosotros pensamos muchas cosas, pero Dios hace las cosas diferente. No es como nosotros pensamos, es como Dios dice. Bueno, para terminar la historia, vean qué cosa. Abimelech le pidió que se fuera. Toma lo que quieras de las tierras que hay aquí. Dice el versículo 17, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, las cuales tuvieron hijos, porque Jehová a causa de Sara, mujer de Abraham, había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. Ya habían consecuencias por el asunto de Sara. Ok, entonces, si tenemos que mentir para obtener algo o lograr algún propósito, entonces ya empezamos mal, ya no empezamos bien las cosas, vamos mal. Si hay mentira de por medio, empezando el asunto, empezando el negocio, empezando la compra, empezando la relación, empezando lo que estemos empezando. Si hay mentira de por medio, ya vamos mal. Si hubo que mentir para salirse con la suya, no va bien la cosa. Dios tiene una voluntad permisiva, pero eso no quiere decir que Dios permita el pecado. A alguna hora saldrán a la luz
las consecuencias. Dios siempre saca a la luz todas las cosas. Ahora, vamos a leer el capítulo 14 al 16, versículo 14 al 16. Otra vez vamos a Génesis capítulo 12, volvemos a Génesis 12, porque encontramos aquí un tercer punto. Dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Este es Miss Mesopotamia o algo así, ¿verdad? Está de moda eso de las Miss Universo y esa cosa. No crean que Miss Universo y eso yo no. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien Abraham por causa de ella, y éste tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Bueno, ¿necesitaba Abraham ir a Egipto para recibir una bendición como esta? No. ¿Recibió o fue bendecido por el faraón? Sí. Pero no era la mejor bendición. La pregunta que nos hacemos hasta aquí es: ¿actuó bien Abraham? ¿Hizo bien Abraham con respecto a su mujer Sarai? Aunque su plan parecía funcionar, las bendiciones materiales de Abraham vinieron a costa de la seguridad y el honor de Sarai. Y esto no está bien. No solo mintió, sino que también puso en peligro a su esposa y su dignidad. ¿Cuál esposo hace eso? O sea, ¿no le importó? Vamos a Egipto. Cualquier cosa decís que sos mi hermana y ahí. Si el faraón abusa de vos, yo me salvo. Vean qué mente. O sea, perdón, no quiero hablar mal de Abraham ni sacarle trapos sucios. Estamos leyendo lo que dice la Biblia. Aquí hay un letrero que no se ve, pero aquí en Fuente de Vida hay un rótulo que dice: prohibido tirar piedras. Esto es para que aprendamos lo que no se hace. Pero vean qué ingratitud, poner en peligro a su esposa y poner en juego su dignidad, la dignidad de su esposa. Por causa de Sara fue que Dios libró a Abraham, no por él, por ella. El engaño de Abraham expone a su esposa al peligro y afecta a toda la casa del faraón, incluso hasta esos primos en Cristo. No podemos decir hermanitos a los egipcios. Hasta eso sufrieron consecuencias. Plagas les cayeron. Las malas decisiones trajeron esas consecuencias. Entonces, cuando intentamos resolver los problemas sin consultar a Dios, las consecuencias suelen ser complicadas. Las soluciones humanas pueden traer beneficios temporales, pero muchas veces vienen acompañadas de consecuencias negativas. ¿Cuántos han prosperado en algo, pero trajo consecuencias? Nada justifica actuar pensando solo en uno mismo, como pensó Abraham. Tenemos que pensar en las consecuencias para los demás. Oigan bien, padres de familia, para que tomemos sabias decisiones o no tomemos decisiones que vayan a afectar luego a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Bueno, ya casi voy terminando, creo. Génesis capítulo 12, versículo del 17 al 20. Avanzamos un poquito. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente, acerca de Abraham, y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. O sea, los invitaron a irse. Váyanse, ustedes solo plagas traen. Faraón supo de alguna manera lo que estaba pasando, no dice, pero quise que fuéramos a leer el pasaje más adelante, el de Abimelech, porque fue Dios, el mismo Dios, el que le dijo a Abimelech que era lo que estaba pasando. Le habló en sueños a ese rey. Es muy probable que haya pasado lo mismo con este faraón. E incluso se ve al faraón tener respeto por la mujer ajena.
No sé si lo vieron ahí cuando lo leímos. Dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ven, en esta época se respetaba a la mujer ajena, aunque no había una ley escrita que dijera no adulterarás. No existía, la ley de Moisés no había llegado, faltaban como 500 años para eso. Pero hay una ley escrita en el corazón de nosotros, los seres humanos, desde que nacemos, y sabemos que esto no debemos hacerlo. Bueno, y seguramente Dios le habló a este faraón, y faraón hizo lo que hizo. Les dijo hasta luego. Como pasó con David, cuando mintió por su culpa, murieron muchos sacerdotes de Dios en manos de Saúl. No saben si saben esa historia. Igual que Abraham, por mentir, a David le pasó algo. Yo digo que, bueno, a David no le pasó a los sacerdotes. Había como 80 sacerdotes en un lugar, digamos que era el templo, aunque no era exactamente el templo. Ahí estaban los sacerdotes, en tiempos de Saúl. Y entonces resulta que David tiene que salir huyendo de Saúl a la carrera, porque si no lo mataba. No llevó ni pan, ni agua, ni llevó espada, nada. Salió huyendo con unos de sus hombres. Y entonces se fue donde estaban los sacerdotes. Cuando llegó ahí, el sacerdote le preguntó, ¿qué pasa, David? ¿Qué viniste a hacer aquí sin avisar? ¿O por qué andas así como a la carrera? Es que si salí a la carrera porque tengo una misión y no pude traer nada. ¿No era algo de pancito por aquí que me regales? Le dijo al sacerdote, y para mis hombres. El sacerdote, el sumo sacerdote, dijo, bueno, sí, claro, aquí hay pan de la proposición, ya lo quitamos y para que se lo coman ustedes, aliméntense bien. Y dice David, ¿no habrá una espada también por ahí? Ah, sí, claro, la espada de Goliat está aquí guardada. Llévate la espada de Goliat, la que era de Goliat. Y se va David. Había por ahí, siempre hay un espía, siempre hay alguien que se da cuenta de todo. Siempre hay un Facebook o un Instagram o un grupo de WhatsApp que estaba ahí y entonces era compañero de Saúl, el rey, y le dijo al rey, rey Saúl, ahí vino David y este sacerdote, y los sacerdotes le dieron de comer, le dieron espada para que siguiera su camino. Y Saúl, como era loco, estaba endemoniado, llegó y mató a espada a 80 sacerdotes de Dios por la mentira de David. Vean las consecuencias de las mentiras. Tengamos cuidado. Pero también esto demuestra que la gracia de Dios va más allá de nuestros fallos. Dios es fiel incluso cuando nosotros no lo somos, pero no nos arriesguemos, hermanos. Siempre hay consecuencias. Dios tuvo que agarrar a Abraham y decirle, mi chiquito, no era aquí en Egipto, venir a Egipto no es una buena idea nunca. Acudir a Egipto, acudir a Faraón, acudir al hombre nunca es buena idea. Primero hay que ir a Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos aprender hoy. Entonces, termino aquí. Tengo un resumen aquí. Busca primero la dirección de Dios en medio de la adversidad. Eso es lo primero. Lo segundo, evita las soluciones basadas en el temor. Yo creo que eso tenemos que agarrarlo. Cuando usted tenga miedo, tenga temor, le dieron una mala noticia, tiene que tomar una decisión. Repose, descanse y vaya a su cuarto, haga un altar al Señor de oración, pero espere. Dios es Dios de paciencia, no es Dios de prisa. Démosle tiempo a que Él actúe. Ahora también aprendemos a ser íntegros en nuestras decisiones, porque la mentira y el engaño nunca traen verdadera paz. Es mejor esperar en Dios que buscar soluciones rápidas y hasta pecaminosas. Luego, descansa en la gracia de Dios. Aun cuando fallamos, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Eso es por si alguno de que está aquí o alguna dice que tírate, pastor, sabe toda mi vida y me está predicando hoy a mí, porque eso pasa. Pastor, ¿cómo sabía usted eso? No, yo no sabía, Dios me puso a predicar de esto. Entonces, si alguno aquí se está diciendo, no, si ya Dios me desechó, ay no, si yo estoy puro Abraham, las cosas que he hecho. La gracia de Dios está con usted.
¿Qué tenemos que hacer si confesamos nuestros pecados? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Póngase a cuentas. Hay un pasaje, una predicación por ahí que pueden buscarla en YouTube. Vengan y estemos a cuentas. Eso nos invita a la Biblia cada rato. Vengan y estemos a cuentas. Si sus pecados fueran así, así y así, se convertirán en blancos como la nieve, si van a estar rojos como el carmesí. Pero vengan. O sea, mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya vida hay gracia de Dios. Pero tenemos que reconocer nuestras fallas, nuestros pecados. La historia de Abraham en Egipto nos recuerda que aunque somos propensos a la duda y al temor, Dios sigue siendo fiel y misericordioso. Nos invita a confiar plenamente en Él en cada circunstancia. No necesitamos recurrir a nuestras propias soluciones. Su plan siempre es mejor. Dios le había dicho a Abraham: vete de la tierra de tu padre y tu parentela, cuando estaban en Harán, y ve a la tierra que yo te mostraré. Era la tierra de Canaán. Se salió de las fronteras de Canaán. ¿Qué andaba haciendo ahí? ¿Qué anda haciendo usted lejos de Canaán y metiéndose en Egipto? Buscando solucionar su vida en cosas que no convienen. La historia de Abraham en Egipto es un recordatorio de que la fe no significa ausencia de fallos, sino perseverancia en el camino de Dios. Eso es fe. En los momentos de incertidumbre debemos escoger confiar en el Señor, sabiendo que Él tiene el control. Si hemos fallado, siempre podemos volver a Dios, porque su fidelidad nunca falla. ¿Falló la fidelidad de Dios ahí con Abraham? No. Y ahí seguimos viendo todos los personajes bíblicos. Solo Jesús no falló. Solo Él no falló. Porque no podía fallar en el sentido de que si hubiera fallado, sí, ahí estamos listos todos nosotros, ¿verdad? Pero por su amor y su gracia y su misericordia se guardó. ¿Para quién se guardó? Para Dios se guardó. Porque esto es muy importante entenderlo. Usted debe guardarse para Dios. Esposas, guárdense para Dios. Cuando usted se guarda para Dios, se guarda para su esposo. Esposos, guárdense para Dios. Cuando usted se guarda para Dios, se guarda para su esposa. Hijos, se guardan para sus padres. Los padres también debemos guardarnos para nuestros hijos. Pero si usted tiene en mente de que el asunto es entre Dios y usted, entonces usted va a tener una vida muy diferente. Porque no va a depender de que si está solo o está acompañado. No, si yo me guardo para Dios, aunque esté solo, yo sé que hay un Dios que al primero que entristezco es a Él. El primero que afecto es a Él. Enséñele eso a sus hijos. Y hagámoslo nosotros también, ¿verdad? ¿Estás enfrentando un Egipto en tu vida hoy? O sea, ¿está enredado o está enredada? ¿No sabe cómo salir de ahí? Hay que entregárselo al Señor, confiar en su fidelidad y en su gracia. Porque confiar en Egipto nunca ha sido una buena idea. Entonces, confía en Jesucristo. Confiemos en Jesucristo. Y vean, ni siquiera voy a decirle confíe en Dios. Sino, es que Dios tiene nombre. Se llama Jesucristo. Ese es nombre sobre todo nombre. Porque parte de las cosas que les enseñamos también a los niños en sus clases, las maestras, es que hay que hablarles no de Dios, porque de Dios habla todo el mundo. Todo el mundo habla de Dios, hay que creer en Dios. Sí, es que Dios, si Dios quiere, todo el mundo dice si Dios quiere. Y nadie se somete a la voluntad de Dios. Hay que enseñarles que la relación personal que tienen que tener es con
uno que se llama Jesucristo, es Dios hecho hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la manera en que nosotros nos comunicamos con el Padre a través de Jesucristo. Jesucristo, Jesús. Entonces ore a Él y dígale: Señor, aquí estoy, gracias por esta palabra, gracias por el ejemplo que hoy nos enseñaste a través de Abraham, Señor. Yo quiero ser obediente, Señor. Y quiero entender también que hay cosas que traen consecuencias. Y perdóname si he hecho cosas pensando solo en mí. Perdóname, Señor, si he hecho cosas, he tomado decisiones, Señor, poniendo en riesgo a otras personas o poniendo en riesgo la dignidad de otras personas. He tomado decisiones o he hecho cosas, Señor, no pensando en mis hijos y mucho menos en mis nietos o en las cosas que pueden afectarles a ellos cuando estén grandes, Señor. Yo quiero serte fiel ahora. Yo quiero aprender, Señor, escarmentar por cabeza ajena, no esperar escarmentar yo mismo. Si miro lo que está pasando aquí con Abraham, yo, Señor Dios Todopoderoso, quiero hacer altares, pero no solo para decirte que creo en ti. No, yo quiero hacer altares a ti, orar a ti, pero para someterme a tu voluntad, Señor. Para que puedas decir: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia, porque se somete a mí. Aquí estamos, Señor, aquí estoy, dígale personalmente: Señor, gracias por enseñarme. Ayúdame a salir de donde tenga que salir. Si hay alguien aquí que tiene que pedirle al Señor que le ayude, Él es fiel y justo. Dice la palabra que si nosotros le negamos, Él nos negará. Aunque Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Fiel a su palabra. Fiel, Dios es un Dios fiel. Pero traerá consecuencias si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Padre, aquí, Señor, delante de ti, sé que tengo mucha fe, quizás, Señor, como Abraham, pero también sé que la fe tengo que demostrarla con hechos, Señor. Y el primer hecho es obediencia, Señor. Quiero ser obediente. Yo no quiero descender a Egipto. No quiero cobijarme con la cobija de Egipto, ni con la cobija de Faraón. No quiero buscar ayuda, Señor, en nadie de carne y hueso, Señor. Ni en ninguna institución, ni en nadie que me pueda amparar, Señor. Yo confiando plenamente en esas personas o en eso, Señor. Yo confío primero en ti. Dirígeme, dirige mi vida, dirige mis decisiones, Señor. Dirígeme en todo. Y si tengo, Señor, que en medio del camino entender que no debo seguir más por ese camino, que debo devolverme otra vez y confiar en que tú me alimentarás aunque yo esté en lugares donde hay hambre. Ahí estaré, porque tú eres poderoso para alimentarme aún, Señor, sobrenaturalmente, como hiciste con el pueblo de Israel, dándoles el maná todos los días y dándoles codornices todos los días y dándoles agua de la roca todos los días durante 40 años, Señor. Ese eres tú. Tu palabra dice: no he visto justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan. Señor, yo no voy a ir a buscar ayuda en ningún otro lugar que no seas tú. Quiero depositar mi fe solo en ti, Señor Jesús. Solo en ti, Señor. Y perdóname por mis mentiras. Perdóname si he engañado. De verdad, perdóname, Señor. Delante de ti lo pido. Me arrepiento. Que tu gracia venga sobre mí y me perdone, Señor. Recibo ese perdón de parte tuya. No lo vuelvo a hacer, Señor.
te voy a seguir a ti nada más. Y voy a hacer tu santa y preciosa voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque confiar en Egipto nunca ha sido una buena idea. Confía en Jesucristo. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al final hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.